Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay salvación, liberación, y se siente la bendición. Hay salvación, liberación, y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, Padre. Nos reunimos alrededor del altar y en este día, Día del Señor, para alabar y bendecir su nombre. Nos unimos a este banquete, a esta fiesta del amor de Dios, donde colocamos todas nuestras intenciones, donde colocamos todo nuestro corazón, nuestros corazones en ese amor maravilloso de Dios. Queridos hermanos, con gozo y alegría iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios estén con cada uno de ustedes Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en el caminar de la vida vemos como Dios nos habla a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de la vivencia de mamá, papá en oración, la vivencia de su iglesia que no deja de manifestar a través de la predicación, de la palabra, de las obras de misericordia, la presencia del reino de Dios, que es el reino de la misericordia. Pero a veces, por nuestra fragilidad, por nuestra debilidad, caemos en las tentaciones y ello nos aparta de lo esencial y primero, que es el amor de Dios, del mensaje de salvación, que es el mensaje de Cristo como el Salvador. Por eso, queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente que somos pecadores. Señor, tú que fuiste enviado a sanar los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. tú que viniste a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Queridos hermanos, con toda la iglesia celeste y la iglesia peregrina, glorificamos a Dios cantando. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro Padre, Dios del cielo omnipotente. Te adoramos, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Solo tú eres santo en la gloria de Dios Padre. Solo tú, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. A los hombres que ama el Señor. A los hombres que ama el Señor. Oremos. Oramos de manera especial en esta celebración por el eterno descanso de Carmen Cifuentes Camargo. Un año de su fallecimiento ofrecen sus hijos y por cada una de las intenciones que están en lo más profundo de su corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos.
La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad alegres, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría, venid a su presencia con júbilo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, allí en casita los invito, o donde ustedes estén, seguramente algunos en trabajo, invitarlos a que dispongamos el corazón para escuchar este mensaje tan grande que el Señor tiene
en la liturgia de la palabra en este domingo, y que seguramente será la invitación para seguir los pasos, las pautas para nuestra vida, nuestro crecimiento de fe en esta semana y pues para la vida misma. Hemos escuchado en la primera lectura del primer libro de los Reyes esta experiencia de Elías. Pero antes de hablar concretamente de Elías y de entrar en el profundo significado literal y el significado teológico y espiritual que tiene el texto, recordarles, queridos hermanos, que el Señor gradualmente, en esa economía de la salvación, que el Señor se va revelando a los pueblos y a todo el mundo de una manera desbordante y va manifestando la figura de un Dios salvador, creador, misericordioso, Padre, que está con ellos, que los protege, que les da las leyes, que escoge, tiene elegidos, que unge. Nos hace recordar algunas teofanías y manifestaciones, como es la experiencia misma de Noé, la experiencia de Abraham, la experiencia de Moisés con la zarza ardiendo, la experiencia de Moisés también, que pasa al pueblo, sacarlo de la esclavitud y pasarlo por el mar, llevarlos por el desierto hacia la tierra prometida, la invitación y esas teofanías del mar que se abre, la nube que aparece en medio de allí para defenderlos de este imperio, de esta realidad de los egipcios que los persigue, del ejército egipcio defendiendo su pueblo, y otras tantas manifestaciones que el Señor da a conocer su grandeza, su poder, diríamos las teofanías, manifestaciones de Dios. Ahora sí, esta realidad del texto hoy nos dice, mire, Elías, hombre importantísimo, gran profeta en el Antiguo Testamento, y en la persona de Moisés, la ley misma marcada y dada por el mismo Dios, hoy nos hace recordar, tiene unas características. Los dos suben a la montaña, los dos suben al encuentro con Dios, los dos suben a la plenitud de la experiencia con Dios. Moisés recibe la experiencia de Dios tan grande en la teofanía de la zarza ardiendo y le entrega las leyes, los mandamientos para todo su pueblo. Pero vemos nosotros a Elías, que también sube a la montaña, pero él no tiene la manifestación tan grande de la teofanía de la zarza ardiendo, ni está el momento, como lo dice el texto, ni está allí, ni en el huracán, ni está allí en el terremoto, ni está en el fuego de la zarza, sino que el Señor pasa con una suave brisa, susurro, que pasa así alrededor de él, para decir, queridos hermanos, el Señor no solo se manifiesta en cosas sorprendentes y extraordinarias, el Señor también habla en el silencio, en la intimidad tuya con Dios. Esa es la experiencia de Elías. Elías entra en oración, entra en contemplación, entra en la plenitud de lo más profundo, digamos así, la cima de lo más profundo de su oración, y se encuentra con Dios mismo en la experiencia de la oración, el encuentro con Dios, el encuentro consigo mismo. Y allí viene a decir el Señor, mire, no estaba en el fuego, en ese fuerte tormenta, ni estaba en el terremoto, ni en esos signos grandiosos. Dios habla también en lo sencillo, y por eso hay que dejarse sorprender. Entonces, primera característica que en la liturgia de hoy nos ofrece, la oración como encuentro personal con Dios, en la intimidad con Dios, donde me uno con Dios en un amor sorprendente y maravilloso que nos invita a salir renovados, restablecidos y llenos de la fuerza y de la gracia de Dios. Y vemos nosotros en el Evangelio, uniendo con la primera lectura, Jesús, después de la vivencia que ha compartido con los milagros que ha dado a muchos, ha sanado, ha curado, ha liberado, Jesús sale y también sube a la montaña, y Jesús también entra en oración a solas,
donde se encuentra con el Padre y el Espíritu Santo, para unirse en ese misterio de Dios, para que llenarse de la experiencia de Dios, para vivenciar, porque la misión de Jesús no es propia ni sola, sino la misión de Jesús es la misión de toda la Trinidad Santa, del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Y qué nos enseña ahí nuevamente con la experiencia de Elías? Que es importante entrar en la intimidad con Dios para poder unirnos en ese misterio, para poder fortalecernos con su gracia, porque vienen días, vendrán momentos fuertes que nos ayudará a, con esa fortaleza de Dios, poder enfrentarlos y poder superarlos. Pero también en esa experiencia de Jesús nos recuerda, queridos hermanos, acuérdense, esta semana celebrábamos la fiesta de la transfiguración y hablábamos que Jesús se encontró también allí en el monte, y entonces Jesús en la oración plena, donde se encuentra con estos grandes patriarcas de la iglesia, Moisés y en este caso Elías, se transfigura. Transfigurarse es resplandecer en su gloria, revestirse de su divinidad. ¿Qué nos quiere decir cuando Jesús hace esta experiencia? Jesús en la oración entra en la plenitud total del Padre y el Espíritu Santo lo reviste de su gracia y de sus dones, porque es Dios mismo. Por eso damos a entender lo que viene más adelante, que van a decir los discípulos: es un fantasma, porque Jesús resplandecía en la noche, brillaba en la noche. Su gloria era inmensa, pero eso sucede cuando estamos con Dios, cuando estamos revestidos con Dios. Ese es el segundo mensaje que nos quiere dar el Señor de manera especial. La oración, el encuentro de oración, intimidad con Dios para fortalecer la oración como el momento para ser revestidos con Dios, con su armadura, con su bondad. Por lo tanto, mirando el texto, aquí Jesús orando y en este lado los discípulos en la oscuridad, con en una barca, la barca tambaleando para todo lado, con susto, con miedo, con incertidumbre, con angustias, el mar, que significa la profundidad y el miedo, la inestabilidad del mar, las profundidades, los miedos. El agua significa en la noche, es los miedos, la profundidad de nuestros miedos. Allí se encuentra. Entonces Jesús orando en su encuentro con Dios y los discípulos asustados. Son los contrastes que vemos en el texto. Jesús aparece en medio de ellos después de orar, de estar con el Padre y el Espíritu, y ellos allí ven a Jesús caminando sobre las aguas. Esta experiencia, que para algunos historiadores, teólogos, o de manera especial en el contexto lingüístico, todavía se preguntan: ¿será cierto que caminó sobre las aguas? ¿Será invento? ¿Será? Eso ahí dejémoslo en ese punto. Pero quiero resaltar, queridos hermanos, esto. Los discípulos se encuentran con miedo. Jesús viene de orar, viene revestido del Espíritu total. Jesús sale a nuestro encuentro. Sale en el encuentro del hombre y de la mujer, en este caso los discípulos, que están asombrados y con miedo. Los discípulos están asustados y creen que es un fantasma. ¿Por qué? Primer paréntesis, queridos hermanos, pero para decirles fuertemente lo siguiente: a veces nosotros, cuando vemos lo sorprendente de la vida, para poder creer en Dios necesitamos milagros. Y entonces el primer punto es: necesito milagros para poder creer en Dios. Y este viene el primer mensaje que el Señor viene a decirnos profundamente. No es los milagros los que te llevar a Dios. Es el encontrarse con el Señor quien te lleva al milagro. Y a veces nosotros hacemos lo contrario. Necesitamos milagros y le decimos a Dios: regálame milagros, Señor, para poder creer en ti. Deme un signo para creer en ti. Y viene a decir concretamente con el texto: por ahí no es el camino, por ahí no es el sendero que tú debes seguir. Por lo tanto,
se sorprenden y ven la gran maravilla de este hombre que camina por las aguas, como nos pasa a nosotros. Es que tenemos que ver una cosa impresionante para poder creer en Dios. Y ahí sí le digo: Señor, ayúdame a caminar, llévame, enséñame cómo tú caminas, porque mira cómo tú lo haces. Y Jesús le dice: bueno, hombre, a todos se le dice: no tengas miedo, ánimo, soy yo. Ven, Pedro, camina. Pedro, todo emocionado, camina sobre las aguas y va súper emocionado. Y luego ¡pum!, se hundió. Luego Jesús sale, lo levanta, y la expresión que después viene a decir: hombre de poca fe. Por eso, queridos hermanos, primer mensaje de este texto del Evangelio. Tenemos la parte de la oración que ya les expliqué. Este segundo que quisiera ver: a veces nosotros buscamos milagros y cosas sorprendentes para poder creer en Dios, y ahí no es, por ahí no es. A veces algunos buscan brujos, ven a Dios como algo mágico, y entonces el día de que hiciste tu novena y se le acabó la novena y entonces el Señor no hizo el milagro que tú pedías, entonces ya no creo en Dios y entonces me voy para otra iglesia, me voy para otro lado, busco este que es un chamán, busco a este y esto. Porque nosotros creemos que por ese estilo de milagros sorprendentes, entonces sí existe Dios. Y hoy nos está dejando un mensaje el Señor. El Señor actúa en el silencio, actúa también en la oscuridad, en la noche, en lo más profundo de la noche. Por eso, queridos hermanos, cuidado cuando vemos a Dios solo para pedir milagros, y cuando buscamos a Dios y digo creer, yo creo en Dios porque vi que a la señora la sanó, porque vi que a este lo sanó, porque a este lo hizo tal cosa, entonces yo creo. Pero si no hace nada, no existe Dios. Cuidado con eso. Primera, una de las grandes tentaciones que nos puede ocurrir. Segunda afirmación, Pedro, de este texto. Pedro, un hombre bueno, pero él se emociona. Primero se sorprende por el acontecimiento de Jesús caminando sobre las aguas. Jesús confía, pero su fe era así chiquita, todavía le faltaba. Se hunde. Cuando vino las tribulaciones, por eso es el agua, la tormenta, todo, la barca es la vida, que siempre estamos moviéndonos, estamos caminando, estamos moviéndonos y estamos transitando en la vida que siempre tendrá sus altibajos de la vida. Viene a decirse el Señor: mira, si tú te voy a enseñar a caminar por encima de las tribulaciones, por encima de los problemas, por encima de la enfermedad, por encima de todas las circunstancias negativas que pueden existir en el mundo. Esa es la primera clave. Si tú confías en mí, a pesar de que haya enfermedades, a pesar de que haya dificultades, a pesar de que haya todos estos problemas, tú caminarás por encima de ellos y jamás los problemas te hundirán. Porque estás conmigo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Qué pasa con Pedro? Su fe es chiquita, le falta todavía. Porque ¿qué pasó con Pedro? Confiaba con el Señor, pero le faltaba más. Se dejó sorprender por cosas, por lo que alcanzaba a ver sus ojos, por las, digamos así, manifestaciones que se podían ver por los sentidos. Pero no se centró en lo esencial que era Jesús. Por eso perdió y se hundió, porque perdió la mirada en Jesús. Porque cuando vino las tribulaciones, cuando vino las dificultades, cuando vino las enfermedades, la fe se acabó, se perdió y se alejó de Dios. Pero, ¿qué es lo positivo del texto? La misericordia de Dios, que a pesar de tu debilidad, a pesar de tu flaqueza, a pesar de tus pecados, a pesar de tus vicios, el Señor extiende su brazo y lo levanta. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Es el deseo y la súplica de Pedro. El Señor extiende su brazo, lo levanta, lo restaura y se calmó todas las tormentas que existían en la vida. Por eso, queridos hermanos, los tres mensajes que les dejo hoy de manera especial a través de este texto, de esta liturgia de la palabra. Primero, la oración como encuentro íntimo con Dios, que nos restablece, nos anima y nos da un escudo protector. ¿Para qué? Para que a través de la oración
nosotros nos revistamos con Cristo y podamos nosotros salir en medio de las adversidades y ser luz en medio de la oscuridad. Segundo, a no dejarnos llevar por los sentidos, decir, por solo pedirle a Dios a cosas, milagros y milagros y milagros, y no buscar lo esencial, que es Cristo mismo el Señor. Acuérdese que es mejor tener en nuestra casa al Señor que hace los milagros y no pedirle a Dios un milagro, cuando lo podemos tener todo. Nada quiero, lo quiero todo. Jesús es mi todo, dice San Juan Eudes de manera especial. Y ahora, el tercer mensaje: estamos llamados que en medio de las tribulaciones de la vida nosotros podamos caminar con el Señor a flote, salir a flote y dejarnos levantar por el Señor, porque el Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Que el Señor en su infinita misericordia los bendiga, los proteja en este tiempo de gracia, nos ayude a tener una fe viva, para que al salir este tiempo de pandemia que está viviendo el mundo y azotado por el mundo, todo el mundo, podamos nosotros decirle: Señor, qué grande eres, qué hermoso eres, bendito y alabado sea el Señor siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, a cada una de las intenciones de la Iglesia vamos a decir: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Oramos, Padre Celestial, por toda nuestra Iglesia, por todos los sacerdotes, obispos, diáconos, religiosos, religiosas, misioneros, laicos consagrados, todos, absolutamente todos, para que seamos verdaderos testigos del amor, de la paz y de la justicia. Padre de amor, escúchanos. Oramos por todos los gobiernos del mundo, por nuestro país, por nuestra ciudad, para que tú, Señor, siendo modelo de santidad y de misericordia, les ayude a ellos, les inspire a ellos, a cada uno de los gobiernos, a pensar en el bien común. Padre de amor, escúchanos. Oremos, Señor, por toda nuestra comunidad parroquial de nuestra catedral, por todos sus agentes de pastoral, por todos los que pronto sufren también, pero también para que a través de su testimonio de vida sigan manifestando el reino de Dios. Padre de amor, escúchanos. Oremos por todos los afligidos, los que sufren, los excluidos, los enfermos. Señor Jesús, sánalos, cúralos, libéralos. Padre de amor, escúchanos. Padre rico en misericordia y bondad, escucha nuestras súplicas y las que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, los invito a pasar al altar y con las especies eucarísticas de pan y de vino ofrecemos nuestro corazón como ofrenda de amor. De manos extendidas te ofrecemos
para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El El Señor Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, las ofrendas de tu Iglesia, que tú mismo nos has dado, y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Queridos hermanos, tú nos dices, el Señor nos dice a cada uno de nosotros: ánimo, soy yo, no tengas miedo. Aquí está el amor de los amores, nuestro amado Señor. Es el milagro más maravilloso de su amor, quedarse con nosotros
con su cuerpo y con su sangre. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de manera especial de Carmen Cifuentes Camargo, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros jóvenes, niños, de todos los enfermos. Señor, sánalos, libéralos. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda la Escritura nos habla de Dios y nos habla del pueblo de Dios que tiene una experiencia maravillosa con ese Padre Celestial, con la misericordia misma, y ese culmen maravilloso de toda esa experiencia es la persona del Señor Jesús. La oración hoy nos dice, es parte esencial para encontrarnos con Él, para entrar en la intimidad de su amor, para integrarnos en familia, orar por los que sufren, orar por los afligidos, orar por nuestra familia. Por eso, queridos hermanos, qué bueno que juntos nos unamos como la gran familia de hijos de Dios y cantemos las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestros
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu. Queridos hermanos, como hijos e hijas de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. Queridos hermanos, aquí está el Señor Jesús. Aquí está Él que sale en medio de las tribulaciones, de las angustias, en medio de nuestra realidad, en la jornada, en el transcurso de la vida, a decirnos: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Queridos hermanos, aquí está el Señor Jesús. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, abre tus labios, abre las puertas de tu corazón. Va Jesús a alimentarte, a sanarte, a liberarte. Queridos hermanos, reciban a Jesús Eucaristía en este alimento, en esta comunión espiritual. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a los mares le obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que murió en un madero? ¿Quién es ese que la vida recobró? ¿Quién es ese que nos da la Eucaristía y a los hombres en iglesia congregó? Es Jesús,
Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, nos unimos a ese amor maternal de nuestra Madre Santísima. Ahí ella que siempre nos protege, nos auxilia, nos llena de su alegría, pero también nos asegura y nos reafirma que su Hijo, el Señor Jesús, es el Salvador, porque así lo vivencia en esa experiencia maravillosa de madre y que nos cuida y nos protege. Por eso nos unimos a su intercesión diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que el alma de Carmen Cifuentes Camargo y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Queridos hermanos, muchos por las redes nos preguntan, o allí, o directo, o para responder un poquito a esa incertidumbre en la gente que viene a visitar al Señor caído de Monserrate de manera presencial. Queridos hermanos, sí va a venir, claro, por Cristovisión lo han anunciado, y nuestra catedral de nuestra diócesis de Engativá lo va a recibir el 13 en la noche, en la tarde. Ahí estaremos pues en las redes sociales o esto publicando el programa para todos ustedes hasta el viernes 14 en la tarde. Nos acompañará allí en ese recorrido maravilloso que estará por toda la ciudad de Bogotá, por todas las catedrales, tanto de la arquidiócesis, la catedral primada, como las diócesis urbanas. Allí el Señor que baja con sus brazos extendidos para derramar su misericordia, su amor para todos. Eso es cierto, y para que estén al tanto, pero, queridos hermanos, todo se va a manejar de manera virtual. Es decir, nuestra catedral no estará con las puertas abiertas, porque nos encontramos en un tiempo precisamente también, no solo de la pandemia, sino de nuestra localidad. Nuestra localidad está allí restringida en este aislamiento, estar en casa. Entonces por eso es importante. Y nosotros, primero está esa parte de la vida. Y el Señor caído de Monserrate viene para que nosotros desde casa podamos unirnos en familia para recibir sus bendiciones a través de su iglesia madre, que es la catedral de la diócesis. Entonces, para que sepan ustedes, todo va a ser de manera virtual a través de esta página de nuestra parroquia y también enlazada o en enlace con Cristovisión, que va a ser el canal que será oficial en las transmisiones de todo de esta peregrinación del Señor por toda la ciudad y de manera especial de nuestra diócesis. Entonces, para que sepan allí, estén al tanto, unidos en oración. En este momento daremos más adelante la programación para que ustedes estén al tanto y estén allí pendientes de lo que vamos a ir viviendo de manera especial. Entonces, clarísimo, la visita es virtual. Listo, para que sepan. Y entonces allí los invito. Nuestra catedral, allí tienen unos cirios que pueden ustedes adquirir, y qué mejor que los puedan encender desde su casa, orando en familia, unidos y conectados con esta experiencia de amor en esta visita del Señor caído de Monserrate. Entonces allí los invitamos para que por las redes o con la secretaria puedan allí adquirir o dar su solicitud de estos cirios para todos. Entonces, al tanto, yo creo que pendiente de nuestras redes. Hay personas que preguntan, no han dicho nada en la misa, es que no sabemos nada, no sabemos si viene o no viene. Cristovisión dijo, queridos hermanos, lo estamos diciendo en las misas, entonces es importante estar en misa en nuestra catedral para estar atentos. Nos vamos a disponer entonces para recibir la bendición del Señor. Inclinen su cabecita. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
Dios Todopoderoso, aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Amén. Haga sus corazones dóciles a la palabra divina para que puedan poseer los goces eternos. Amén. Amén. Para que comprendiendo lo que es bueno y recto, siempre avancen ágiles por el camino de los mandamientos de Dios y lleguen a ser coherederos del reino de los cielos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. El Señor, que nos invita a amar sin medida, sigan en la paz del Señor. Demos gracias a Que Dios. tengan una maravillosa tarde y una hermosa semana. Gracias, Padre. Es María.